Muy buenas, soy Celia Vázquez del grupo 360 de Traducción e Interpretación y estoy en representación de mi grupo en el que están también Alicia Sánchez, Marta Torres y Natalia Verde. Y vamos a hablar de la equivalencia en la traducción en este trabajo. Vamos a tratar 5 puntos específicos. Uno son las normas de traducción de Tytler y Dolet, las concepciones de equivalencia, las dificultades en la traducción, las dicotomías y tipos de equivalencia, y la escuela de la manipulación. Alexander Tytler estableció unas normas de cómo debería ser una traducción. Según él, deberían aparecer las mismas ideas que en el texto original, debería tener el mismo estilo y debería ser igual de natural. Esto quiere decir que debe haber una equivalencia entre las ideas, el estilo y la naturalidad. Etienne Dolet hizo una serie de normas bastante relacionadas con las primeras, que son que el traductor debe conocer el mensaje del autor perfectamente, es decir, esto es importante para poder transmitir las ideas del autor. Debe dominar la lengua origen y la lengua meta, esto es importante para entender bien las ideas para poder transmitirlas. No traducir palabra por palabra, ya que esto a lo mejor daría lugar a oraciones que no tendrían sentido, estarían gramaticalmente incorrectas y no sería natural. No utilizar latinismos ni fraseologismos tiene que ver con el estilo, la sencillez del texto y que el estilo de la traducción debe ser homogéneo, fluido, elegante y sencillo. También tiene que ver con la naturalidad. Hay una serie de concepciones de equivalencia, no hay una definición consensuada de qué debe ser la equivalencia en la traducción, a pesar de que es un concepto que está en todas las escuelas de la traducción, todo el mundo lo ha tratado, pero hay diferencias entre lo que cada autor piensa de lo que es la equivalencia, y aquí vamos a ver unos cuantos de ellos. Para empezar tenemos la escuela de Leipzig, que se basa en las ciencias exactas para establecer qué es la equivalencia en la traducción. Es decir, una palabra es igual a otra, como 1 más 1 es igual a 2, hello es igual a hola. Y por lo tanto, hi, que es una forma acortada e informal del hello, no sería qué pasa, porque aunque ambas sirven para saludar, qué pasa son dos palabras y no son una forma acortada del hola. Otro autor es Nida, que separa la equivalencia formal de la dinámica. La equivalencia formal sería lo que hemos dicho. Una forma es igual a otra, soup es igual a sopa. Y una equivalencia dinámica se daría sobre todo cuando un concepto existe en la lengua origen pero no en la lengua meta. Y por lo tanto habría que buscar algo parecido que nos dé más o menos la misma idea que el concepto de la lengua origen. Un ejemplo es ramen en japonés, que es un tipo de sopa típico de Japón con unos ingredientes concretos que aquí en España no existe. Y por lo tanto un equivalente dinámico sería, por ejemplo, sopa de fideos, que es un plato típico con caldo y fideos al igual que el ramen. Así que aunque no sería exactamente lo mismo, nos daría una idea parecida del concepto. Y sería como el equivalente del ramen en España. Eso sería un equivalente dinámico. Y Nida también es importante porque defendía la gramática transformativa, la siguió, que era la gramática novedosa en aquel entonces, que rompía con todo lo anterior. Catford define el equivalente textual como formas equivalentes y que esas formas equivalentes, lo que hemos visto antes de una forma es igual a otra, la debe establecer un traductor bilingüe, que sería la autoridad para decidir que esos términos son equivalentes. También habla del equivalente dinámico frente al formal, que hemos dicho antes, y también trata la gramática sistemática, que habla de la lengua y de su papel en la sociedad y que será de una forma u otra según cómo sea ese papel en la sociedad, su funcionamiento en ella. Wills habla del tertium comparationis, que es un proceso por el que
se comparan y se sustituyen dos elementos con alguna cualidad en común. También habla de la traducción literal, que sería aquella que se acerca a la lengua origen, y la traducción libre, que se adaptaría a la lengua meta, se acercaría a la lengua meta. A partir del tertium comparationis, la equivalencia será un inseparable de la traducción. No se podrá definir la traducción sin equivalencia a partir de aquí. Kohler habla de la equivalencia normativa, es decir, para que algo sea equivalente a algo debe cumplir con una serie de normas. Y también trata la transcodificación de unidades, esto es que los textos son una secuencia de unidades que hay que desglosar. Cada unidad debemos sacar sus equivalentes potenciales y entre ellos debemos elegir el equivalente óptimo, que será la traducción de esa unidad en la lengua meta. Y luego juntaremos todos los equivalentes óptimos de esa secuencia de unidades y nos dará la traducción de la secuencia en la lengua origen. Es decir, aquí tenemos un ejemplo. A sería una de las unidades de la secuencia ABCDE. A1, A2 y A3 son sus equivalentes potenciales, entre los que tendremos que elegir al equivalente óptimo, que en este caso será A1. Es decir, A1 es el equivalente óptimo de A, B1 de B, C1 de C, D1 de D y E1 de E. Y todos juntos serán la traducción de ABCDE. Catarina Reis establece que la equivalencia debe estar entre los textos completos. La UT, la unidad de traducción, sería el texto completo. Y si se divide en unidades, también debe tenerse en cuenta el texto completo y su función. También hace una distinción entre la traducción domesticante y la traducción exotizante. La traducción domesticante es aquella que acercamos a nuestra lengua, a la lengua meta. Un ejemplo sería Ore wo Pain Kamida en japonés, que el mensaje principal sería soy Pain, soy Dios, que así sería dicho de forma natural en español, aunque no diga todas las connotaciones que se están diciendo en japonés. Lo estamos acercando a nuestra cultura, a nuestra lengua. En cambio, la traducción exotizante se aleja de nuestra lengua para ir a la otra, a su cultura. Por ejemplo, Oreo Pin Kamida, el ejemplo de antes, expresa la masculinidad que está más presente en la cultura japonesa, la grandeza de Kamida, de Dios. Entonces, una traducción exotizante de Orobo Pain Kamida sería yo, el masculino Pain, soy el altísimo Dios, aunque no suene tan natural en español, pero se acercaría más a lo que quiere decir en japonés. Jacobson defiende que todo lo que puede decirse en una lengua puede decirse en otra. Esto es un universal lingüístico, aunque no suponga un universal de pensamiento. Aquí empieza la equivalencia en la diferencia. Esto quiere decir que, aunque se puede decir algo en una lengua y en otra, no tiene que ser la misma forma de decirlo, no tiene que haber una equivalencia total y absoluta. Pueden ser diferentes. Lo importante es que sean equivalentes y que quieran decir lo mismo, en ese sentido. Vázquez Ayora establece que el significado es lo que debe ser equivalente, es decir, la entidad sémica. El funcionamiento metalingüístico debe ser el mismo en el texto origen y en el texto meta. También diferencia la estructura superficial y la profunda. La superficial serían las frases en las que se divide un texto y la estructura profunda serían las reglas gramaticales y toda la normativa que hay detrás de esa lengua, el funcionamiento de la misma. El hecho de que esté la equivalencia presente en la traducción nos supone una serie de problemas que ahora vamos a ir desglosando y explicando el porqué. El primero es la unidad de traducción y es que debe ser equivalente. No se sabe realmente cómo de grande debe ser la unidad de traducción y cada enfoque
ha decidido qué debe ser, aunque se diferencian entre ellas, no se ponen de acuerdo en cómo debe ser de grande una unidad de traducción. Para el enfoque lingüístico, debe ser el segmento más pequeño sustituible en la lengua meta, pero sin cambiar el significado. En cambio, para el enfoque pragmalingüístico debe ser el texto completo. Eso sería la unidad de traducción, lo que debe ser equivalente. Para el enfoque hermenéutico debe ser el texto también, pero también da importancia a las palabras, porque son lo que da significado al texto. El enfoque psicolingüístico establece que la unidad de traducción deben ser los procesos mentales que realiza el traductor a la hora de traducir, en vez de centrarse en el texto realmente. El enfoque semiótico establece como unidad de traducción la idea, el concepto, el signo en todas sus dimensiones. Es decir, ese concepto sería lo que debería ser equivalente en una lengua y otra. Y por último, el enfoque funcionalista, que es el que creemos que es el más acertado y útil, dice que la unidad de traducción debe ser los indicadores que nos dicen cuáles son las funciones del texto, qué quiere comunicar. Eso sería la UTE, lo que debe ser equivalente. Después, una vez establecido este problema y que hemos visto qué preferíamos nosotras, también decidimos intentar llevar a la práctica los distintos enfoques de los autores que hemos mencionado. Y hemos visto qué problemas daría cada uno, cuáles no darían problemas. Y estas son las conclusiones a las que hemos llegado. Para empezar, la escuela de Leipzig, como hemos visto, trata la traducción, la equivalencia en la traducción, como una ciencia exacta. Es decir, algo es igual a algo, pero eso no tiene en cuenta los factores socioculturales, que al fin y al cabo también son importantes para que una traducción tenga sentido y transmita lo mismo que el texto origen. Por ejemplo, si decimos It's raining cats and dogs, eso según la escuela de Leipzig se traduciría como llueven perros y gatos, pero no nos transmite nada realmente, además de una oración completamente absurda. En cambio, si decimos está lloviendo a cántaros, estamos utilizando una frase hecha como en inglés que expresa lo mismo, aunque no sean las mismas palabras, aunque no sean equivalentes según como una ciencia exacta. Con NIDA no hemos tenido ningún problema. Defendemos también la equivalencia formal frente a la dinámica porque nos puede servir una u otra según las situaciones que se nos den en una traducción. Con Catford, en cambio, con la equivalencia de las situaciones, hemos llegado a la conclusión de que las situaciones no son estáticas, no son simétricas en una y otra cultura. Por ejemplo, en inglés el please está presente mucho más que en español. Entonces, si pusiéramos please tanto en inglés como en español, no sonaría tan natural, sería algo muy, muy inglés. Entonces estaríamos atentando contra la naturalidad de nuestra traducción. Con Kohler, con su proceso de transcodificación, hemos llegado a la conclusión de que las lenguas no son simétricas, es decir, no podemos simplemente dividir un texto en inglés, recoger sus unidades, transcodificarlas y pasarlas directamente al español, porque las lenguas no funcionan de la misma forma. A lo mejor, si el texto origen tiene un orden, sería más correcto en el texto meta ponerlo de otro, dividir oraciones. Es decir, es un proceso mucho más complejo que una simple transcodificación, debido a eso, que las lenguas no son simétricas. Con Race tampoco hemos tenido ningún problema, defendemos que hay que ver la función del texto para poder traducirlo, hay que tener en cuenta la totalidad del texto siempre. Y la verdad es que no vemos ningún problema en el punto de vista de esta autora.
Con Jacobson se dice que la equivalencia siempre es posible, pero a lo mejor los factores sociales nos impedirían un poco que esta equivalencia siempre sea posible, ya que son distintos en una cultura y en otra. En este caso necesitaríamos una equivalencia dinámica y no lingüística, ya que este autor es más bien lingüista. Con Benei Darvelnet, que dicen que la traducción es una ciencia con unas reglas, es cierto que nos puede ayudar a la hora de traducir, pero podríamos caer en lo antinatural, ya que la traducción es un proceso algo más creativo y no tanto normativo. Por último, Vázquez Ayora habla del generativismo. ¿Qué problemas hemos encontrado? Que no podemos presuponer que un concepto que existe en una cultura exista también en otra, como hemos visto, por ejemplo, con el ramen, pero incluso en aspectos mucho más abstractos que no se pueda encontrar un equivalente tan fácilmente. La cultura aquí juega un papel importante porque si difieren mucho una cultura y otra, será más difícil encontrar esos equivalentes. Una vez se vio que no siempre puede ser que algo sea equivalente o no, sino que puede ser más equivalente. Hay distintos tipos de equivalencia. Se estableció algo más gradual, más diferenciado, de que algo puede ser equivalente de muchas formas. El origen de estas diferencias de puntos de vista puede ser seguramente por el significado de la palabra equivalencia en inglés y en alemán. Equivalence en inglés quiere decir de significado similar o del mismo valor. Tiene esas dos acepciones. Mientras que equivalence en alemán solo admite la del mismo valor. Es por ello por lo que probablemente muchos autores alemanes han querido relacionar la equivalencia con las ciencias exactas. Un término más afín al equivalence, de significado similar, sería Gleichwertigkeit, que es sustituible, que es parecido, es algo menos exacto. Es más parecido al significado similar que al mismo valor. Luego además tenemos una serie de tipos de equivalencia, además de la equivalencia formal y la dinámica que ya hemos explicado, la equivalencia formal y textual, exoticizante y domesticante. Tenemos más tipos. Unos son los de CADE, que es Total Equivalence, Facultative Equivalence y Null Equivalence, que es una cosa gradual de hasta qué punto son equivalentes una serie de unidades. Por ejemplo, Total Equivalence es que es totalmente equivalente. Facultative Equivalence es que es en parte, que no es totalmente equivalente, pero tampoco no es equivalente, una cosa intermedia, que se parece bastante al Approximative Equivalence en inglés. Y también está el Null Equivalence, que no hay un equivalente de ninguna forma y por lo tanto caeríamos en un calco. Y Kohler también establece unos tipos de equivalencia que son denotativa, connotativa, normativa textual, pragmática y formal, que es de qué formas podría ser equivalente. Si es la connotación, que si es la forma, el significado, la norma, ¿qué es equivalente? Porque a lo mejor tenemos que decidir qué será lo que sea equivalente, si el significado, si es la forma lo que debe ser equivalente, a lo mejor en un libro de texto que te enseñe un idioma. Por último, vamos a hablar de la escuela de la manipulación, que defiende que la traducción es una rama de la literatura comparada. Aquí tenemos una serie de autores de esta escuela. Adquiere su nombre esta escuela de
una serie de ensayos de Hermans, que son los que tenemos en la diapositiva, que no aceptan la equivalencia. Es decir, se separan de que una cosa tiene que ser equivalente a otra. Tiene que ser siempre una adaptación. Siempre va a haber manipulación, según esta escuela. Rechaza todo lo que es teórico, todo lo que es lingüístico. Se separa de las lenguas. Aquí se trata la traducción como algo más literario. Es decir, es un arte, no hay normas, no hay que seguir una serie de reglas, no hay que hacerlo un proceso científico. Es algo más artístico, más creativo. Se toma la literatura como un polisistema. De forma que la literatura dejaría de ser algo estático, es algo en constante cambio, es algo no tan normativo, sino mucho más cambiante, algo mucho más vivo. Tenemos una serie de teóricos israelíes que establecen una serie de ideas. Una es que las traducciones son una aportación que se hace a la literatura de la lengua meta, ya que al fin y al cabo serían como traducciones literarias. Algo creativo, una aportación que se hace. A la hora de traducir estaríamos transmitiendo también la cultura meta. No solo el texto, no solo estamos reproduciendo, estamos transmitiendo cultura. Se defiende la traducción domesticante, que sería la adaptación, la manipulación, como hemos dicho. Y se hace énfasis en el texto meta, ya que lo importante aquí es el resultado, no cómo se traduce, sino el resultado que se da, el objeto que sale de esa traducción. También hay una serie de teóricos en los Países Bajos que también presentan su serie de ideas. Una es que se rechaza el que nos fijemos en el texto origen, que tendría algo que ver también con los israelíes, que dicen que se centran en el texto meta, en el resultado, y no tanto como el origen y el proceso. Se rechaza la evaluación de las traducciones, ya que es algo creativo, no normativo, y por lo tanto no se podría evaluar. Hermans también tiene sus ideas, las establece también, y hemos sacado las siguientes ideas principales. Una es que la literatura es un sistema complejo y dinámico en constante cambio, como hemos dicho. Debe haber intercambio entre los modelos teóricos y los casos prácticos, es decir, no puede ser ni puramente teórico ni práctico, tiene que haber un intercambio. Da un enfoque descriptivo, objetivo y funcional, es decir, no puede ser tan subjetivo, no, tiene que ser más práctico, más objetivo. Y también da el enfoque interdisciplinario típico de la literatura que hemos dicho hace unos minutos. También habla de la dicotomía histórica, que son los enfrentamientos entre la fidelidad y la libertad, es decir, la literalidad y la traducción libre, la traducción domesticante y la traducción exotizante que hemos dicho. También critica que tanto lo puramente lingüístico como lo puramente literario es excluyente. Seguramente querría decir que lo importante es juntar ambas, la combinación de las dos. Y ahora nos preguntamos si se conseguirá llegar a una perspectiva unitaria, que no haya tanta distinción de unas ideas a otras, de unos autores a otros. En conclusión, podemos decir que la equivalencia se puede enfocar de distintas formas según cómo nos convenga en cada caso. A lo mejor no es conveniente tener una equivalencia definida, concreta. Y a lo mejor es mejor decir qué es la equivalencia según nos convenga en cada caso para conseguir una traducción más adecuada a los fines
para las que se necesitan. Muchas gracias por su atención. En el archivo adjunto tienen la bibliografía que hemos consultado para más referencias y consultas. Y en ese mismo archivo tendrá más información por si quieren conocer más detalles del tema. Muchas gracias.